Bienvenidos a esta segunda parte de cómo hacer un menú dinámico con NSQLite. Y bueno, en esta segunda parte vamos a ver cómo hacer primeramente un menú vertical, ¿vale? Que es algo que con los conocimientos de la primera parte pues posiblemente ya podrías hacer, pero vamos, si no, pues aquí rápidamente explicamos 4 nociones de cómo lo hemos hecho. Y después también explicaremos cómo crear una base de datos SQLite, cómo insertar registros, cómo acceder a esa base de datos a través del script y cómo mostrar ciertas selects, ciertas queries que les puedas lanzar a la base de datos y mostrarles los resultados en nuestro menú dinámico. Así que sin más os dejo con el tutorial. Ok, pues para comenzar tenemos esta escena. Si yo pongo play, lo que va a hacer es, al apretar ciertos números, 1, 2, 3, 4, 5, hemos programado, se va a redimensionar simplemente el panel scroll down, que es este de aquí, ¿vale? Fijaos. Si yo aprieto 2, pues se redimensiona para que quepan 2, ¿no? Si yo aprieto 4, lo que hace es borrar la redimensión, resetearlo y sumarle como para que quepan 4, ¿vale? Lo redimensiona siempre solo para abajo, ¿vale? No lo redimensiona para los lados, ¿ok? Entonces, el script que controla esto, ahora os lo enseño, pero no sin antes hablaros de panel scroll screen. Nada, que simplemente en scroll rect acordaros de ponerle vertical, ¿vale? Porque lo que queremos es un menú vertical y deschequear el horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, el script que estábamos hablando, el que tiene es este de aquí, es muy sencillo, ¿vale? Pero antes de... vemos que cada pues botón está llamando a la función scroll down dim y le está pasando un valor, ¿no? En este caso el pscroll down of min, ¿no? Se mete dentro de panel scroll down offset max y offset min para resetearlo, ¿vale? Entrada, y después pues le indica el nuevo valor, en este caso de offset min, porque offset max siempre va a ser el mismo, ¿vale? Entonces vamos a ver en la primera parte cómo lo hacíamos. Veíamos que teníamos pues 2 para vertical y 2 para horizontal. En este caso nos interesa hacerlo vertical. Y es este de aquí. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Bueno, pues que este se iría hacia arriba, la redimensión, y en este caso pues se va hacia abajo, ¿vale? Vemos que se mete dentro del offset min y lo que hace es crear un nuevo vector con este valor, ¿no? 1, que básicamente es el que tiene, y le pasa el scroll, ¿vale? Entonces, en este caso el scroll nuestro va a ser 32, fijaos. Si yo ahora me voy a scroll down y lo mido, está en 32, ¿vale? Esto ya lo he hecho antes, pero bueno, para que lo veáis, está en 32, ¿ok? Entonces, lo que hace pues eso, ¿no? Es pasarle el scroll y lo multiplica por las veces, ¿no? O sea, los resultados que tengan que caber, ¿sabes? En este caso, cuando es 1, será 0 porque ya hay 1, ¿vale? Y ya hay 1 que es el que hemos visto, ¿no? Entonces por eso se ha de restar 1, básicamente es eso, ¿vale? Esto es lo que nos da, pues si serían 2, pues pasaría 32 y le restaría 32 a offset min en la i, ¿ok? Entonces iría para abajo, sería cada vez negativo, ¿no? Se estaría sumando pero en negativo, dijésemos, ¿de acuerdo? Entonces, de momento esto ya hemos visto cómo redimensionar el panel scroll down. Vamos a ver en el siguiente capítulo cómo instanciar los prefabs, los resultados y cómo está hecho el prefab.
Bien, pues vamos a ver en este capítulo cómo ya poner, ¿no? Instanciar esos resultados dentro de la redimensión que hacemos del panel scroll down, ¿vale? Si yo pongo play y en este caso aprieto 3, no solo me redimensiona para que quepan 3, sino que me instancia esos 3 prefabs, esos 3 resultados en el sitio que tienen que estar, ¿vale? Entonces, simplemente deciros que el prefab, bueno, pues para que lo veáis, se instancia aquí en scroll down, como vemos, ¿vale? Y simplemente, pues fijaos que tiene pues una imagen, el nombre del ítem y el precio. Y en sí es un botón, básicamente, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver el script, que es, bueno, pues simplemente cuando aprieto 1, pues llama a la función scrollDownDim, como hemos visto, y después llama a resultDim con ciertos valores, ¿vale? ¿Qué valores son estos? Pues como habíamos visto es el prResOfMin y el prResOfMax. El resNum como una string para darle el nombre y esto para darle la posición, ¿vale? Esto de aquí cambia un poquito, bueno, de hecho es lo único que cambia, ¿vale? Y veremos por qué, ¿vale? Para verlo, bueno, tenemos primero que entender cómo hemos hecho, dijésemos, para sacar esa fórmula, ¿vale? Que es, bueno, esencial, ¿no? Para poder crear esa constancia. Y aquí lo que estamos viendo es que lo que está haciendo es, en cada caso, multiplicar el scroll por, en este caso, el resultado actual, que lo va sumando, lo va incrementando a 1. Después le suma el margen y después el otro valor siempre está en negativo y lo que hace en el primer caso es multiplicar el scroll por el número total de resultados. Aquí pone 2, pero en realidad son 3, ¿no? Porque cuenta el 0, ¿no? Y después también le suma el margen. ¿Por qué lo hace así? Si nos vamos a la primera parte y vemos cómo lo habíamos hecho aquí, bueno, pues aquí lo habíamos hecho un poquito diferente porque directamente ya le poníamos los valores para poder deducir cuál era la constancia, ¿vale? Esa constancia, de dónde venía todo eso, ¿no? Y veíamos esto, ¿no? Que exactamente hace lo mismo, ¿vale? Ya lo hemos pasado directamente aquí, ¿vale? Pero por otra banda, cuando nos metíamos en resultDim, veíamos que lo que estaba haciendo cuando se metía dentro de resultado panel y offset min y offset max, que resultado panel viene dado de meterte dentro del resultado hijo, que es el GameObject que instanciamos, esto ya lo habíamos visto, bueno, pues lo que hace es posicionarlo, ¿no? Entonces, para posicionarlo le tiene que dar unos márgenes y el margen que nos indica el left y el right, en el anterior caso, es el primer valor, ¿vale? Esto nos indica el top, pero con que lo estamos haciendo nosotros en vertical, en este caso, en nuestro caso será al revés, ¿vale? Los márgenes de los lados, el left y el right, siempre serán 5 y los que van a variar serán los verticales, ¿vale? Que esto es lo que le pasamos, ¿vale? Esto de aquí y esto de aquí, ¿vale? Así que, bueno, visto esto, ya solo nos quedaría, pues, refinar todo el script total, ¿vale? Para que todos los botones funcionen correctamente, etcétera. Bien, pues vamos a ver cómo aplicamos el código final que obtuvimos en la primera parte en este menú vertical que hemos creado, ¿vale? La idea es que, pues bueno, obviamente todos los botones funcionen bien, ¿vale? Si yo le pongo aquí 44 resultados, pues que me los genere. Si yo aquí le pusiera 22, ¿vale? Pues que los genere. Si yo pusiera un texto no hiciera nada, ¿vale? Si no hubiera nada tampoco hiciera nada, y si hiciera un reload me los borre y todo lo ponga correctamente, y al salir pues el botón de salir,
¿vale? El script está en code, como venimos haciendo, ¿no? Si no habéis visto la primera parte, os lo recomiendo. Bueno, es que si no, no creo que lo entendáis, pero bueno. Pues nada, ¿no? Arrastrar el panel scroll down aquí, como hemos ido viendo. El prefab de result. Acordaos que el prefab de result tiene que tener el tag igual de resultado, ¿vale? Porque lo busca por esto, igual que el otro que tenía el tag de resultado, ¿ok? Acordaos de eso. Y nada, simplemente los botones, también tendréis que reasignar el código y ponerle pues la función que requieren, ¿no? Vale, entonces vamos a ver el código. El código, este es el nuevo, el menú vertical. El viejo, bueno, el de la primera parte, el que sería el menú horizontal es este. Si nos fijamos, una de las cosas que cambian, que ya lo habíamos comentado, es el scroll. ¿Vale? Anteriormente era 500, en este caso es 32. Entonces, otra de las cosas que cambia también es lo que sería la fórmula, ¿vale? Que ya la hemos visto. Entonces, si nos fijamos, pues esto era el margen y para el left es left INC y para el right es right deck. Pero en este caso lo hemos adaptado y no sería el left, sería el top en este caso, y lo que usamos es el right deck, que anteriormente en el otro lo usábamos aquí abajo, ¿vale? O sea que esto lo cambiamos, para que quede más claro hemos puesto top y bottom, y esto, como habíamos dicho, pues es el margen. Esto por una banda. Después, por otra banda, si os acordáis, también estábamos cambiando esto de aquí, ¿vale? Cuando estamos instanciando el resultado, bueno, pues con que se tiene que instanciar de diferente manera, ¿no? Con diferentes posiciones, de forma vertical, bueno, pues lo que habíamos visto, ¿no? Esto es importante cambiarlo. Después también lo que sería el scroll down dim, en este caso lo hemos hecho así. Vemos que aquí hacemos un reseteo y solo usamos una línea, y en el anterior caso el scroll down dim estaba usando dos líneas, que podríamos habernos ahorrado una, ¿no? Como hemos visto, y después lo que sería el redimensionamiento, por decirlo más correctamente, el reseteo del panel, ¿no? De las dimensiones del panel, lo estábamos haciendo aquí, ¿vale? En destruir resultados, pero bueno, creo que puede ser más correcto hacerlo aquí. De todas maneras, si está repetido, pues tampoco es un grandísimo error, no te va a dar ningún error, simplemente pues lo va a resetear dos veces, ¿no? Y ya está, si lo quieres refinar, pues adelante, ¿no? Pero tampoco, ¿vale? Entonces no voy a ahondar más, no voy a profundizar más en cómo explicar esto ya lo hemos más o menos explicado. Es para que, bueno, pues para que si quieres hacer un menú vertical, que también es muy útil, pues sepas cómo hacerlo. Y vamos a lo que es realmente la chicha del tutorial, lo que estáis esperando, que es cómo pasar de toda esa información de la base de datos, cómo crear esa base de datos de SQLite, meterle información y que en función de, bueno, lo que se pida, ya sea una búsqueda por palabras o sea pues una búsqueda más interna, pues nos dé los resultados y llenar esos prefabs, ¿no? Ese prefab de resultado de toda la información que obtengamos de la base de datos. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Bien, pues para la recogida de datos de una base de datos, obviamente lo primero que necesitaremos es crear la base de datos, ¿no? Entonces, para crear la base de datos se puede hacer en código, pero lo vamos a hacer de forma sencilla. Y bueno, no sé qué navegador usáis vosotros. Yo uso Firefox normalmente, y Firefox lo que tiene es un complemento, que se llama SQLite Manager, ¿vale? Vamos a crear una base de datos SQLite. Este complemento, si ponéis SQLite Manager y clicáis, os lleva a la página
donde aquí mismo os lo podéis agregar a Firefox, ¿vale? Entonces, una vez agregado, si vais al menú herramientas, os encontraréis SQLite Manager, ¿vale? Si clicáis, os saldrá esta programita, ¿no? Esta pantalla. Os saldrá tal cual, así, ¿no? Sin base de datos, porque no habréis creado ninguna, ¿no? Entonces, vais a bases de datos y nueva base de datos. ¿Vale? En mi caso, pues le voy a poner juego, así, estándar, ¿no? RPG, ¿vale? Porque voy a hacer un menú así como si fuera de RPG, ¿vale? Para que quede claro. Tienes que seleccionarle la carpeta donde lo vamos a poner es en Assets, ¿vale? Buscas el proyecto, ¿vale? Aquí en Assets, ¿ok? Donde tienes las... Bueno, yo tengo la primera parte, la segunda parte, las imágenes, los prefabs, ¿ok? Aquí creas una nueva carpeta. En mi caso le voy a llamar bases de datos, ¿vale? Y ya está, aquí seleccionas la carpeta y listo, ¿vale? Entonces se te ha creado la base de datos. Ahora lo que necesitas es crear una tabla. Para crear una tabla, lo que haces, te vas a tabla y creas tabla. En mi caso, yo lo voy a hacer lo más sencilla posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a querer como columna una DID, esa siempre, ¿no? Esto va a ser una integer y además es clave primaria. Es autoincremento, ¿vale? Cada vez que se inserta un valor o un registro, pues irá incrementando, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y es única, ¿vale? Entonces, después lo que quiero es una columna que se llame tipo, ¿vale? Porque son ítems, los ítems de RPG, pues que voy a poner van a ser de un cierto tipo. Pues si son espadas, o si son lanzas, si son arcos, si es munición, ¿no? Así podemos hacer otro tipo de búsqueda en función del tipo, eso ya lo veremos. En este caso, pues va a ser una char. Vamos a necesitar también es el título, ¿vale? Lo vamos a hacer basándonos en el segundo prefab que hemos hecho para el menú vertical. Esto también va a ser una char. Después también lo que queremos es el precio. En este caso va a ser una integer, podría ser una float. Eso ya como tú quieres hacer las mates. Nosotros lo vamos a hacer lo más sencillo posible y con una integer nos va a ir bien. Y después vamos a necesitar la imagen, ¿vale? Que será, bueno, pues le marcaremos la URL, ya la tengas subida en el servidor o bien la tienes dentro del proyecto, ya lo acabaremos de perfilar, pero sabemos que va a ser una char. Entonces, el nombre de la tabla, obvio, y la tabla la voy a llamar ítems. Tal cual. Ok. ¿Vale? Me pregunta si todo esto es correcto, sí. ¿Vale? Y aquí en tables vemos que tenemos la tabla ítems, que es esta de aquí. Para insertar en la tabla ítems, ¿vale? Aquí tenemos todas las columnas, me voy a explorar y buscar, le das aquí a añadir, ¿vale? Te sale esta ventana. Yo voy a crear un registro para que lo veáis, pero obviamente no me voy a poner a crear un montón de registros ahora, esto lo haré para el próximo capítulo, y lo que pasa es que lo voy a hacer así de a modo de ejemplo, voy a crear el primero. Entonces la primera no hace falta, porque es autoincremento, ¿vale? La segunda es el tipo, en este caso vamos a estar hablando de espadas, ¿vale? Se va a llamar espada de hierro. El precio va a ser de 8. Y la imagen, de momento no la sé, aún no la sé. Ya la cambiaré, ¿vale? O sea que me voy a poner a mí mismo futuro, ¿ok? Te la pongo en un futuro, ¿vale? Entonces, aprieto OK, me dice si es esto lo que quiero ingresar, le digo que sí. Y aquí nos ha salido, ¿vale? La ID 1, tipo espadas, título espada de hierro, precio 8 y la imagen ya me la pondré a mí mismo en un futuro. De momento no quiero añadir ningún registro más, ya añadiré, pero si yo quisiera editar, selecciono y puedo editar, ¿no? Después ya en el futuro pues ya le cambiaré la imagen, ¿ok? Entonces
Sin más, me voy a dedicar a llenar toda esta base de datos. Vosotros, si queréis, llenáis la vuestra y nos vemos en el próximo capítulo. Ok, pues para continuar y para poder comunicarnos con nuestra base de datos que hemos creado, ¿vale? Yo ya he puesto un montón de registros ahí, he puesto 20 registros. Esta es la base de datos que hemos creado con el SQLite Manager. Entonces, para podernos comunicar con este archivo, necesitamos una serie de librerías que necesitamos que estén en un cierto directorio, ¿vale? Este directorio va a estar dentro de Assets y se va a llamar Plugins. Así. Entonces, aquí dentro le vamos a copiar estas tres librerías. Estas tres librerías, esencialmente, la primera es la propiamente SQLite. Os voy a dejar en la descripción estos links de estas dos, es la misma página, ¿no? Pero una es para 64 bits, que es la versión que yo necesito, y otra es la de 32 bits. La de 64 bits, simplemente, pues si apretáis aquí, este es el archivo, abrís directamente, este es el archivo que necesitamos, ¿vale? Yo ya lo voy a copiar en el escritorio, en el otro monitor. Y si necesitáis la otra, bueno, esta es la de 32 bits, tendréis que bajaros aquí, donde pone Precompiled Binaries for Windows, y este es el archivo que necesitáis. Clicáis y si lo abrimos, veis que tenéis dos, pues los dos estos tienen que ir al directorio de plugins, ¿vale? Por una banda es esta librería, ¿no? Y por otra, la que necesitamos ya la tenemos dentro de, bueno, necesitamos dos archivos más que los tenemos dentro de Unity ya, ¿vale? Pero están un poco escondidos. Tenemos que ir a donde tenemos instalado Unity, nos vamos a editor, nos metemos dentro del directorio data, después dentro de mono, dentro de lib, otra vez dentro de mono, y en 2.0 aquí es donde tenemos las dos librerías estas que necesitamos sí o sí. Sí que es cierto que hay más librerías que bueno, te permiten otras funciones, pero las que vamos a necesitar nosotros de momento son estas. Una es la System Data, ¿vale? Si apretáis ese, ya iremos más rápido. Esta es esta de aquí, ¿vale? Yo la voy a copiar en el escritorio. Y la otra que necesitamos es la Monodata SQLite, ¿vale? Si apretamos M dos veces, más para Monodata SQLite, esta de aquí, ¿vale? Veis que hay más, algunas de estas también sirven para comunicar con ciertos comandos, etc. Pero ya os digo, las que necesitamos son estas dos. Entonces, teniendo esto, vamos a coger los tres archivos que tengo en el escritorio, en el otro monitor, y los voy a arrastrar aquí dentro de plugins, ¿vale? Entonces, sí que lo que tendremos que hacer es renombrar SQLite 3, -64, y lo tendremos que renombrar, simplemente le quitamos el -64, así mismo. Y una vez hecho esto, ahora sí que ya nos podremos comunicar con nuestra base de datos, que es lo que seguiremos viendo en los próximos capítulos. Bien, pues ya tenemos aquí lo que sería la base de datos del juego RPG que hemos creado. Después en plugins tenemos los archivos, las librerías que necesitamos para conectar a la base de datos. Y hemos creado esta escena que lo que hace, si apretamos play, es darnos unos resultados en función del tipo, ¿vale? Estamos haciendo una select en función de que el tipo sean espadas, ¿vale? Y nos da pues todos los resultados, ¿vale? Entonces, vamos a ver un momentito lo que sería la base de datos. La base de datos le he puesto más registros, entonces en el tipo pues he cambiado, ¿no? No siempre es el mismo. He puesto espadas, lanzas, escudos, armaduras, arcos, ¿vale?
Bueno, cada uno, estos son strings, como habíamos dicho, como habíamos visto, son chars. Esto también, ¿no? Hay aquí el precio, pues, de integer, ¿no? Que también lo he cambiado. Y las imágenes que ya lo veremos, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo en la escena de Unity es hacer una select, ¿vale? De ítems donde el tipo sea espadas, ¿vale? Si yo aquí pusiera escudos, obviamente pongo ejecutar SQL y me saldrían todos los escudos. Básicamente esto nos puede servir pues para probar las selects, ¿no? Que vayamos haciendo para el código. Entonces nos vamos a lo que es Unity y vamos a ver cómo hemos hecho este código, ¿no? El código lo he puesto aquí en code y básicamente lo que me está pidiendo es el texto donde voy a mostrar todo lo que hay en la base de datos. Entonces el código es este de aquí y lo que hacemos es, para comenzar, estamos usando UnityEngine.ui, ¿vale? Porque vamos a usar el texto. Y estas tres librerías que son para la comunicación y que nos den todas esas funciones que necesito para comunicarme con la base de datos. ¿Ok? Entonces en el start lo que hacemos, bueno, antes de nada lo que declaramos es el texto, declaramos también una string que es bdfile, que nos va a indicar, si vemos en el start, bdfile indica la URL o dónde está exactamente la base de datos juegosrpg.sqlite, que si os fijáis tiene la extensión SQLite, podrías poner otra extensión, funcionaría igual, de hecho algunas veces lo veréis como db, pero es lo mismo, lo podéis abrir con el SQLite Manager o desde aquí podéis usarlo tranquilamente. ¿Ok? Entonces, si os fijáis aquí en the file está haciendo un URI igual file, dos puntos, más application datapath, que aquí da igual el dispositivo donde esté, siempre irá donde esté la aplicación, ¿vale? Y aquí le estoy especificando la ruta, ¿no? Dentro de assets, ¿vale? Le estoy diciendo que dentro del directorio UI menú dinámico instanciando registros SQLite, ¿vale? Y dentro del otro directorio bbdd encontrará juegosrpg.sqlite, ¿ok? Que es exactamente lo que tenemos aquí. ¿Ok? Bien, entonces, una vez hecho esto, lo que tiramos es mostrar registros, ¿vale? Mostrar registros de esta función de aquí. Y con esta función lo que hacemos, para comenzar, es hacemos un using, donde entre paréntesis lo que hacemos es declarar una idb connection, una variable tipo idb connection, que esto nos viene dado por las librerías, ¿no? de los archivos que hemos copiado, ¿no? Le llamamos a esta variable conexión bd y lo que hace es una nueva SQLite connection basado en la base de datos que tenemos, ¿vale? Pasamos pues todo esto, ¿ok? De esta manera podemos dentro del using hacer connection.open, ¿vale? Llamamos a la función open, ¿vale? Y conseguimos abrir la conexión, ¿vale? A la base de datos. Entonces, una vez hecho esto, abrimos otro using y declaramos una variable tipo idbcommand que la llamamos comando bd, ¿vale? Esto es la conexión bd y dentro de la conexión bd llamamos a la función createCommand. Lo que está haciendo esto es preparar para enviar un comando, que en este caso va a ser una consulta, ¿no? Una query, ¿vale? Que si nos metemos dentro de using, lo que estamos haciendo es declarar una string que es la consulta, es la query, ¿vale? Si vemos es select from items where tipo es espadas, ¿vale? Montamos la query. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar esa query. Para hacerlo, pues nos metemos dentro de comando bd, y usamos command text, ¿ok? Esto va a ser igual a consulta SQL, ¿vale? Esto, de momento, dijésemos que así lo tienes montado. Ahora lo que haría falta es usar esto para leerlo, ¿no? Tenemos que ejecutar un reader, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer en el próximo using. Aquí dentro, todos los usings se van metiendo uno dentro del otro y en este último using lo que hacemos es
declarar una función eDataReader, que le llamamos puntero, y usa la función executeReader dentro del comando de bd. Bueno, una vez hecho el puntero, dentro de este using, vemos que ponemos un while, ¿vale? Ponemos una loop, que vamos a hacer que mientras el reader tenga algo que leer, o si puede leer algo, que lo lea, ¿no? Lo que hacemos es, mientras el puntero esté leyendo, puntero.read, aquí, por ejemplo, le pasamos un debug. ¿Ok? Antes de explicaros esto, lo que voy a deciros, vamos a ir un poquito más hacia adelante, y vemos que aquí, después del while, lo que hago es cerrar la conexión a la base de datos y cerrar el puntero. Entonces, dentro del while lo que vemos es que en el debug lag lo que hace es entrarse dentro del puntero y coger la string de, dijésemos, la segunda columna. Bueno, si nos vemos aquí, nos vamos a la consola, esto es lo que está haciendo el debug, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí en el SQLite Manager, cuando estamos hablando de getString2, el 2 está hablando de la columna, ¿vale? Es la columna 2, que en realidad sería la 3, pero con que la primera es 0, ¿vale? Es 0, 1, 2. Estamos hablando de esta. Y le decimos que coja una string porque esto es una string. Si fuera la columna 4, que sería precio, diríamos getInt, porque esto es una integer de la columna 3, ¿vale? Ok, bueno, pues nada, hecho esto, podemos ver que aquí en texto mostrado lo que estoy haciendo es decirle que por cada vuelta que haga, coja el mismo texto que hemos mostrado y le sume el mismo texto que ya tenía más el puntero getString2, ¿vale? Porque si tenemos esto de aquí, veis que nos salen todos, ¿no? La espada de hierro, tal. Bueno, esto nos viene dado porque hacemos esto. Pero si yo esto se lo borro, lo único que me mostrará es el último resultado, espada mágica. Y eso en este caso no nos interesa, ¿vale? Pero os dais cuenta de que en este while es donde podríamos instanciar esos resultados y darle por cada instancia pues los valores que necesitase en función del registro, ¿vale? No sé si me explico, pero esto, si un caso, lo veremos en el próximo capítulo. Ok, pues en este capítulo, antes de ir más allá, lo que vamos a ver es cómo perfilar el prefab de resultado que hemos hecho, ¿vale? Para que tenga todas las funciones que debería tener en este menú. Por una banda, vemos que aquí tenemos 1000, ¿vale? Significaría esto la cantidad del monedero del player, ¿vale? Tiene 1000 monedas de oro, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer que el botón interrelacione con esto? De esta manera vais a ver que podríais alargar mucho más este tutorial y hacer, por ejemplo, un sistema de inventario, ¿no? Con esto, y que se basara en una base de datos y tal, igual que estamos haciendo esto. Si pongo play me vais a entender mejor. Si os habéis fijado, aquí el título y la imagen y el precio han cambiado, ¿ok? ¿Habéis visto? Si pongo play, pues cambia. Bueno, por una primera parte tendríamos que setear esto y veremos cómo hacerlo, ¿no? En un script. Y por otra parte, si yo aprieto, se comunica, ¿no? con la cantidad de dinero que tiene el player y se lo va restando en función de cada clic que supondría una compra, ¿no? Entonces, lo que es el prefab tiene un script, que es este de aquí, ¿vale? Vamos a ver este script directamente. Pero antes de pasar a este script, lo que vamos a ver es el script que habíamos hecho en el último capítulo y que os habíamos dicho, ¿no? Habíamos visto que aquí dentro del while, bueno, aquí se podría hacer una instancia, ¿no? De ese prefab y también podríamos meternos en algún componente que tuviera ese GameObject, ¿no? Como en este caso
el componente del script, ¿no? El script en sí, y bueno, pues ejecutar alguna función, ¿no? Y tal, o lo que fuera. En este caso lo que hacemos es eso, ¿no? Ejecutamos una función y le pasamos unos valores que los extraemos de la base de datos, ¿vale? Esto ya lo veremos en el próximo capítulo, pero para que tengáis una idea. Entonces se mete dentro de este script y lo que ejecuta es esta función, setValues, ¿vale? Y le pasa el título, le pasa el precio y le pasa el código de imagen en integer. Y veremos por qué. Porque si nos vamos a la tabla, yo aquí había puesto char porque no sabía bien cómo lo haría, pero bueno, visto lo visto, pues le he puesto el código, ¿de acuerdo? Porque es un sprite, ¿vale? Va dentro de una imagen, entonces ese sprite lo que he hecho es un array y claro, le he llenado de sprites ese array. Ya lo veremos en el código. Entonces, simplemente deciros, antes de nada, antes de ver el código, bien, que los sprites tienen que estar aquí en Resources, ¿vale? Si tú te vas a Assets, tienes Plugin, Resources y bueno, donde estoy guardando todos los archivos, ¿no? El directorio del tutorial. Entonces, si te vas a Resources, aquí sí que tienes, bueno, los ítems, que es una imagen donde he hecho un atlas, simplemente. Bueno, pues cada uno pues tiene su imagen. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a lo que sería el código, lo que estamos viendo cuando hacemos un setValues es que nos metemos dentro del título text, que obviamente se ha de declarar antes, del precio text, ¿vale? Para que se pueda representar, ¿vale? Por eso le paso en string de momento. Y después lo que le digo a la imagen image, ¿vale? Me meto en sprite de la imagen image, que es pública y la he podido arrastrar, y lo que digo es getSprites, código de imagen. GetSprites es un array de tipo sprite que lo que hago es llenarla antes de nada, en el start, aquí, de todos los sprites que tengan ítem. Entonces, claro, me da un array con números. Cuando yo me quiero referir, si os fijáis, a cualquier sprite, si nos vamos aquí, ha llenado toda esta array, ¿vale? De 27 elementos, ¿ok? Que son estos de aquí, y cada uno, si os fijáis que tiene el nombre, también tiene un número, ¿vale? Entonces yo lo que hago es referirme a ese número, ¿vale? Si nos vamos aquí, ¿veis? Yo ya lo he apuntado, sé qué código es, y lo hago así. De esta manera, pues, ocupas bastante menos, ¿no? Que si lo tienes que hacer. Bien, entonces, una vez dicho esto, lo que necesito hacer, yo he declarado una integer que se llama precio-cantidad, por cada prefab pues ya sabe el precio, y para pasarle este precio lo que hago es pasar a integer el precio. Una vez yo sé el precio-cantidad, con el botón comprar, ¿okay? Que esto lo tendremos que linkar, buscar lo que sería el oro que tiene el player y lo pasa a integer, ¿vale? Aquí. Si el dinero del player es mayor a la cantidad o es igual a la cantidad que vale el ítem, ¿no? Entonces sí que lo va a poder restar y actualizará lo que es el oro text, el dinero del player, lo que vemos. Básicamente esto es lo que hace. Si nos metemos aquí dentro, bueno, pues ya sabéis, tendremos que arrastrar la imagen aquí, tal, ¿vale? Así que, sabiendo esto, vamos rápidamente al próximo capítulo. Bien, pues ya tenemos todos los conceptos para poder hacer algo como lo que tenemos en esta escena, ¿vale? Hemos aplicado lo que es el menú dinámico que hemos aprendido y la conexión a la base de datos, ¿no? Entonces tenemos esta escena que son pues varios botones, ¿no? Que al apretarlos pues hace una select en función del tipo, ¿vale? Y si son arcos, pues son los arcos y cada prefab de resultado pues es un botón, ¿no? Que si yo lo aprieto, pues va restando, si os fijáis, en el dinero total del player, ¿no?
Entonces, bueno, que borre estos resultados, el botón reload que lo borre, ¿vale? Si hubiera más en la base de datos, obviamente esto se podría subir y bajar, etc. ¿Vale? Entonces, esto está controlado por este script, el menú vertical instanciado de resultados. Vamos a verlo directamente. Es este de aquí y vamos a ir explicando, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que nos hemos basado en lo que es el menú vertical, ¿no? Y le hemos ido agregando las cosas que necesitábamos para contactar con base de datos, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Si os fijáis, de variables que hemos puesto nuevas, obviamente es la de BDFile, que habíamos visto aquí, ¿eh? Y la de Sprite, porque si os acordáis que la habíamos puesto en el resultado para hacer un array de sprites, el problema que había es que, bueno, lo que pasaba es que cada vez que instanciábamos un resultado lo tenía que hacer él. Casi que es mejor que lo haga un GameObject que ya esté en escena, como es el code, y después que el prefab acceda a este sprite, ¿no? A esta array. ¿Vale? Esto por una banda. Después vemos que también hemos declarado un enum, ¿vale? Que es del tipo, ¿vale? Que le vamos a pasar para hacer la select, ¿vale? Ya lo veremos. Vemos que en el awake es donde estoy pasando la BDFile, no hace falta tampoco pasarlo en start, así te va a funcionar bien, ¿ok? Y los sprites también los puedo coger en el awake, ¿vale? Que habíamos visto, coger todos los sprites. Ok, entonces en los botones obviamente hay más botones, ¿no? Hay un botón para las armaduras, otro para las espadas, otro para las lanzas, otro para los arcos y otro para los escudos. ¿Vale? Cada uno, la diferencia que tiene es que está cogiendo tipo y lo está seteando al tipo que es, ¿no? Pues si es el botón de lanzas, lo setea a lanzas. Y después declara una string tipo ítem, ¿vale? Y le pasa el tipo, pero convirtiéndolo a string. ¿Ok? Entonces llama a la coroutine leer e instanciar y le pasa tipo ítem. ¿Vale? En todo es lo mismo. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a leer e instanciar, ¿vale? Que lo que pide es una string de tipo ítem, es muy similar a la que teníamos en el menú vertical de instanciar resultados, si os fijáis, ¿eh? Lo único que, si os fijáis, ha desaparecido el for, ¿vale? Y es porque lo que yo tengo en el for, prácticamente, aquí, ¿vale? Todo esto, lo que yo tengo en el for, bueno, de hecho, todo esto es más o menos esto, ¿ok? Es decir, yo primero, cuando le paso la consulta para comenzar, le paso en función donde tipo sea tipo ítem, ¿eh? Esto por una banda, y por otra banda podemos ver un primer while donde está dentro de un using que crea un puntero. Este primer while lo único que hace está contando los resultados. Y después, cuando sabe los resultados, n resultados es una integer que hemos declarado aquí, lo que hace es setear el panel y todo esto que habíamos visto, ¿no? Y las variables que va a necesitar para crear, ¿no? La fórmula y tal, ¿no? Que habíamos visto. Después lo que hago es usar la misma técnica, declaro un puntero, que también le llamo puntero, para volver a poder entrar en otro while. Con que yo ya sé el número total de registros, entonces ya puedo crear todo ese menú dinámico que hemos ido viendo, ¿no? Es el número que me faltaba. Aquí, cuando entro en Start Coroutine e instancio el resultado, si os fijáis le estoy pasando un montón de, bueno, 3 valores más, ¿vale? Que en realidad él me pedía estos. Yo le paso estos de aquí que si os fijáis los estoy sacando de la base de datos. ¿Ok? Entonces vamos a ver el resultado, la coroutine resultado, que es este de aquí. Si os fijáis, le estoy pidiendo además el título, el precio y la imagen del código.
Y básicamente es lo mismo, ¿no? Lo único que yo me he metido también, me metí en RecTransform, pero también me meto en el script que tiene el resultado, que instancio, el prefab resultado, que es este de aquí, ¿ok? Para poder ejecutar setValues y pasarle el título, el precio, que lo paso a string, y la image code, ¿vale? Cuando ejecutamos esta función en prefab resultado, estamos ejecutando esta función de aquí, que si os fijáis, pues le pasa los valores para que pueda verse en pantalla bien el texto, ¿no? Que le pasa la string, el precio, ¿ok? Y el código de la imagen, ¿vale? En este caso también, anteriormente lo habíamos hecho desde aquí, getSprites, porque lo habíamos declarado aquí. Obviamente, para poder acceder, tendremos que declarar en el start que encuentre code y que coja su componente de script que tenga, ¿vale? Bien, con todo esto es como conseguimos hacer pues un menú dinámico basado en una base de datos SQLite, ¿vale? Entonces, en el próximo capítulo avanzaremos un poco más y veremos cómo hacer una select en función de una búsqueda de texto. Bueno, pues una cosa que es súper útil y que vais a necesitar saber es buscar en la base de datos y que te dé unos resultados en función de la búsqueda, ¿no? De unos caracteres, ¿no? En este caso lo que tenemos aquí en esta escena es un input field donde si nosotros, por ejemplo, os ponemos CA, ¿vale? Va a buscar todos los títulos, en el título, va a buscar que contengan CA, ¿no? O sea, espada mágica contiene CA aquí, caballero aquí, cazador aquí, ¿ok? Entonces, si yo estoy buscando un arco, pues obviamente me saldrán todos los arcos, ¿vale? Aparte que si quiero también lo puedo buscar por tipo, como habíamos visto, ¿no? Entonces, esto es muy fácil, ya lo veremos ahora en código. Pero antes de esto quiero deciros que no sé si lo habéis probado, si habéis probado hacer un maximize on play, por ejemplo, poner play y ver cómo saldría así en grande, ¿no? Y no sé, por ejemplo, habéis buscado armaduras y os ha pasado esto, ¿no? Entonces, si yo ahora, esto se soluciona muy fácil yéndote a Canvas. Y aquí donde pone Render Mode, en vez de poner Screen Space Camera, que es como está ahora, pones Wall Space, ¿vale? Con lo cual, si yo no pongo Maximize on Place ahora, pongo un Play, saco esto aquí y dijésemos que lo agrando así, ¿vale? Y no pasa nada, ¿veis? O sea, no he hecho ningún cambio y todo va bien. Problema de esto, que lo he hecho de pequeño a grande, ¿vale? En pequeño se ve bien y bueno, aún aquí se ve bien, pero si lo haces muy pequeño, es decir, por ejemplo, si nosotros ahora nos fuéramos a Canvas, dijésemos, ¿vale? Y ahora otra vez Wall Space para que reinicie, le ponemos Play, yo que sé, buscamos unos resultados, pero fijaos que la resolución no se mantiene, ¿no? Se mantiene a mal, ¿no? Porque es demasiado pequeño, casi ni se lee. ¿Vale? Entonces, para hacerlo al revés, ¿no? Porque si viene de grande sí que se leerá, si es pequeño. Bueno, pues para hacer esto, lo que tendríamos que hacer es, primero, poner un Screen Space Camera. Vamos a poner bien grande, ¿eh? Ok, vamos a tener un play, un momentico, para poder ajustar. Y esto nos sale, bueno, demasiado separado. Bueno, como hemos hecho pública aquí en Code lo que es el scroll, hemos de jugar con este valor simplemente. Ya tenemos la fórmula creada y tal. Si aquí, por ejemplo, le pusiéramos 50
y 2, por ejemplo, no me parece que era así, más o menos pues ya te sale bien, ¿no? Con un espaciado aceptable. Quizás si lo pusiéramos 55. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Que nos sale muy pequeño lo que es el texto, ¿no? El texto nos sale bastante horrendo, ¿no? Bueno, en este caso, en esta escena, estoy usando el resultado X vertical, final, buscar. O sea, me he creado otro que tiene otro script, ya lo veremos, ¿vale? Pero no me gusta cómo está quedando el texto. Bueno, lo voy a poner más grande, aquí, que es el nombre del ítem. Le voy a decir que con que está en best fit se lo voy a poner a 18. Y además lo voy a poner en negrita. Perfecto. ¿Vale? Entonces, una vez tengo esto, me voy al Canvas y le digo que es Wall Space. Bueno, entonces, antes de ir al Play, acordaros que en Code no es 28, habíamos dicho que eran 55, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, ahora sí, si vamos al Play, nos sale como habíamos diseñado, y si nosotros ahora esto lo ponemos donde lo teníamos, nos está saliendo bien. ¿Ok? Nos va a salir bien siempre. Bien, pues dicho esto, vamos a ver ahora en lo que sería el código, ¿vale? El código este que tenemos en Code. Bueno, este código es este de aquí, ¿vale? Tenemos aquí las variables para buscar, que, bueno, obviamente estoy declarando un input field, que es un input field de buscar, y estoy declarando una string de buscar y una booleana de bbuscar, ¿vale? Que la seteo a false. Ahora veremos por qué. Entonces, cuando entro dentro del botón buscar, lo que hago es pasar esta string, ¿vale? Es importante que esto, cuando estemos buscando la string, esté aquí y no en la query, ¿vale? Si no, en la query no os saldrá. Entonces, buscar es todo esto, lo que sume todo esto, lo que me agreguen más estos caracteres. ¿Vale? Entonces, buscar lo pongo a true y comienzo la corrutina, leer, instanciar, pero en este caso lo que le paso es buscar. Antes le pasábamos tipo ítem, ahora le paso buscar. ¿Okay? Entonces nos vamos a leer, instanciar, y aquí vemos que por eso estábamos utilizando una booleana, que si buscar está en falso, haga la select de tipo, y que si buscar está en true, haga la select de buscar en el título, según se parezca a la string esta que le pasamos. ¿Ok? Y básicamente es esto. Bueno, aquí entonces ahora lo que molaría es poder coger todos estos ítems, ¿no?, que vas comprando y que se vayan poniendo dentro de un saco, ¿no?, dentro de un inventario, y con eso pues generar otra tabla, la tabla del player, o que pudiera insertar valores en otra tabla. Así llegamos al final del tutorial, ¿vale? Porque este tutorial ya os digo que se podría alargar bastante más, pero bueno, hemos conseguido el objetivo del tutorial, que era hacer un menú dinámico, tanto en horizontal como en vertical, y llenarlo de los registros que podamos leer de una base de datos SQLite. Ya os digo, esto es un tema que podríamos alargar mucho más, pero prefiero dejarlo aquí de momento y vernos en otros vídeos, ¿no? Entonces, simplemente deciros que los archivos los tenéis, que tenemos aquí en Assets, todos estos archivos, ¿vale?, donde están pues todas las escenas, los scripts, etc.
Todo esto va dentro de un proyecto, que este proyecto lo he subido en Gumroad, ¿vale? Tenéis los links por aquí o en la descripción, los veréis. Y bueno, simplemente están por la voluntad, que es, bueno, es una manera de agradecer el trabajo hecho, que cuesta, ¿no? Hacer tutoriales, intentar transmitir pues todo el conocimiento que quieres aportar, ¿no? De alguna manera. Así que, bueno, gracias por si has llegado hasta aquí. Perfecto, eres un crack. Y bueno, nos vemos en próximos tutoriales.